Hola y bienvenidos una vez más aquí al Bonefish Channel con una video reacción. Hoy tenemos algo especial, pero antes de eso, déjenme por favor decirles que si son nuevos aquí en el canal, le hagan clic ahí al botón de suscribirse y a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video o un show en vivo. Y si son recurrentes, muchas gracias. Gracias de verdad por venirse aquí a aburrir conmigo. Pero bueno, esto es adictivo. Este canal así pretende serlo. Así que hoy tenemos una reacción doble. Así como el título lo indica, es la misma canción cantada en ese idioma, en el mismo idioma, por dos personas. Y además, las dos veces está conducido por el autor, que es Igor Krutoy, ese genio que reunió a grandes talentos como Lara Fabian y Dimash Kudaibergen. Cada quien en su tiempo, cada quien en su momento, pero una de las personas que más admira a Dimash en el medio artístico mundial es justamente a Lara Fabian, una actriz también con un rango vocal excelente, impresionante y que además canta en varios idiomas. En esta ocasión los vamos a ver con Love of Tired Swans, el amor de cisnes cansados. Vamos a ver primero al rey de este y de muchos canales, Dimash Kudaibergen. Así que nos ponemos los de ver, nos ponemos los de escuchar y ahora sí decimos, corre video. Посмотри мне в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя, без тепла я тобой болею, удержать не смогли, мы устали, нам очень трудно, я совсем один, ты пойми, без любви ничего не нужно. Жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, не говори, что чувства позади, нет назад пути. Не могу жить в разлуке лебеди. Любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. Мои дни без души, я скучаю, все очень сложно, мы еще близки. Не молчи, позови. Люби не больно, я прошу, уступи. Мои чувства не моя проза, иногда возня
разлуке лебеди. Подожди, не спеши, в разлуке боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. В разлуке боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей, лебедей. Bueno, sin más dilación, vámonos con el segundo video. Lara Fabian, también con Love o Tired Swans, el amor de cisnes cansados. Посмотри мне в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, я была не права, я тобой болею, удержать не смогли, мы устали, нам очень трудно, я совсем одна, ты пойми, без любви ничего не нужно, не могу жить в разлуке, что чувства позади, нет назад пути. Не могу жить в разлуке, лебеди,
Любовь мою согрей, любовь уставших лебедей, лебедей. Ay, hey. Ha sido realmente un viaje maravilloso, maravilloso por estas dos versiones tan diferentes, estas dos versiones, y se pueden hacer muchas tantas con grandes talentos, obviamente. Es como un personaje de una obra de teatro. Lo pueden interpretar muchos actores o muchas actrices, dependiendo del género, pero finalmente todos, hablamos del parámetro de que haya gente talentosa. Todos le van a imprimir su sello personal, sus propios recursos. Y aquí estamos viendo a dos grandes talentos. Uno de ellos además es admirador de ese otro talento, y ese otro talento, ya con mayor edad, también es admirador de ese uno, digamos. Aquí vamos a analizar la interpretación, aquí analizamos eso. No ponemos a competir a la gente porque no tiene sentido la competencia. Para la gente que diga uno es mejor que otro, está bien, es una opinión. Pero finalmente la idea de este canal no es poner a competir a nadie, es fomentar un poco lo que es el conocimiento de la interpretación. Y de alguna manera, pues tengo una deformación profesional como actor y como director, y es estar analizando este tipo de ejecuciones que se hacen. Los dos son videos oficiales, los dos son videos en su momento, obviamente. El de Lara Fabian hace más o menos 10 años, el de Dimash más o menos este video debe tener cuando mucho 2 años. Y además mucha gente creía que él había dirigido el video. No, él no dirigió el video. Sin embargo, sí está musicalizado por la misma persona que compuso este tema, que es Igor Krutoy, basado en un poema, y seguramente ahora que lo edite, aquí va a estar puesto el nombre de quién es el poema original, de donde se basa esto de el amor de los cisnes cansados. Dimash hace una versión mucho más dramatizada, en el sentido de que es toda una historia la que cuenta, y una historia muy dramática. Lara Fabian, por su parte, la versión de ella es un poco más romántica, y ustedes se pueden dar cuenta más o menos por las imágenes. Los colores que permean la versión de Dimash son colores fuertes, colores que van hacia los rojos, hacia los vermellón, colores impactantes, colores dramáticos, y habla de una hecatombe, de un bombardeo al final, donde finalmente lo que estamos hablando es de que los cisnes son seres fieles, son seres de una sola pareja, y que si no está esa pareja, prefieren incluso suicidarse y dejar esta existencia. Pasa como con los pingüinos y con muchos otros seres vivos que son así. Por su parte, Lara Fabian habla de un amor romántico entre dos cisnes, que puede traducirse también en gente de ballet, y que puede traducirse en el ser humano. Esos seres humanos que, como esos cisnes, como esos pingüinos, como esos seres fieles, transitan por la vida durante toda esa existencia. Las dos son versiones muy válidas, las dos son versiones diferentes, sí, pero las dos nos llegan a distintos lados de la emoción. Yo creo que esa forma de matizar de Dimash tiene mucho que ver con la escuela de Lara Fabian y con lo que Igor Krutoy ha logrado sacar de él también. Porque finalmente él, como joven, no va solo, tiene recursos y tiene talento, claro, pero debe ser conducido. Así fue en sus orígenes por sus padres, después por sus grandes maestros kazajos que tuvo, y ahora por gente como Igor Krutoy, que lo ha ido conduciendo por el camino adecuado. Él no se dedicó a la ópera, él no se dedicó al pop, hizo y está intentando hacer una mezcla híbrida de todos esos géneros para conjugarlos en uno solo. Y ahora va a ser casi el género de Dimash. En su momento Andrea Bocelli intentó hacer lo mismo, aunque sus cambios eran mucho más radicales. En Dimash
son tan veloces que de repente no notamos cuando está en un falsete operístico que le llaman, que es con... hay gente que sabe mucho más de canto que yo, que hablan de que hace un falsete con boca de bostezo o la mandíbula de bostezo, y otros que hace un falsete con la mandíbula abierta, que es más del pop o es más de algo más actual, digamos. Lara Fabian hace lo que quiere con su voz. El rango de ella es amplísimo. No vamos a comparar a ninguno de los dos. Simplemente hablo de que el rango de ella es también impresionante, y su capacidad de matizar y de cantar en un idioma diferente al suyo. Ella es una cantante belga nacionalizada canadiense, y en esta ocasión está cantando en ruso, o sea que finalmente las fronteras de los idiomas no existen. Las fronteras de los sentimientos tampoco. Gracias, Igor Krutoy, por juntar a Dimash en una y a Lara Fabian en la otra para hacer una misma canción. No es la única vez que lo ha hecho, pero hay más sorpresas en el canal. Así que si les gustó esta video reacción, por favor, recomiéndenla mucho. Y si no les gustó esta video reacción, por favor, no digan nada. Total, que venga la gente y caiga así como cayeron ustedes. Gracias y nos vemos en el otro. Посмотри мне в глаза, ты прости меня.